Buenas tardes, amados hermanos. Bueno, hoy nuevamente con el estudio del espiritismo, luz y verdad. Pero hoy es el último día de la Pascua Grande. Y realmente les deseo, amados hermanos, que hayan pasado una Pascua muy hermosa, muy tranquilos y muy concentrados en estos estudios, en nuestra doctrina, que estamos preparándonos para un futuro y vamos adoptando todo este conocimiento que nos dejan los maestros, ¿sí? El maestro Joaquín Trincado y el maestro Allan Kardec, porque son los dos maestros que realmente vinieron con pie seguro a darnos luz. Entonces, acá estamos y vamos a empezar. Estamos en el video pasado del maestro Allan Kardec, los libros de los medium. Estuvimos estudiando manifestaciones físicas, mesas giratorias. Ahí nos dimos cuenta de las facultades que traían los espíritus en aquella época, porque toda esta evolución que hubo, pues era para despertar a la humanidad, que andábamos tan dormidos porque no entendíamos sobre el espíritu, ¿sí? Entonces, vamos a continuar. Voy a leer la última parte de las mesas giratorias y entramos al estudio manifestaciones inteligentes. Aquí el maestro Allan está hablando sobre cómo fue el principio de la mediunidad de aquella época. Entonces, voy con la última parte del video pasado. Otro fenómeno que se produce muy a menudo, según la naturaleza del medium, es el de los golpes en la misma superficie de la madera, sin ningún movimiento de la mesa. Estos golpes, algunas veces muy débiles, otras veces bastante fuertes, se hacen oír igualmente en los otros muebles de la habitación, contra las puertas, las paredes y el techo. Pero volvemos a tratar esto. Cuando han tenido lugar en la mesa, producen en esta una vibración muy sensible para todos y sobre todo muy clara cuando se aplica el oído. Entonces aquí vemos que el maestro Allan nos habla, ¿sí?, de que un espíritu golpea una mesa, una madera, y repercute en la otra madera que hay dentro de la casa, ¿sí?, en las puertas, en las ventanas. Ese sonido que él hace en una parte de la madera repercute, ¿sí?, en los otros muebles, digamos así, en los otros utensilios. Pero vemos que aquí este estudio nos deja muy claro, ¿sí?, que nuestro yo inteligente, ¿sí?, nuestro espíritu, tiene facultades que nosotros no nos imaginamos. Y yo digo que nosotros tenemos una potencia tan grande que nosotros no la podemos descubrir sino a través del tiempo, a través de los siglos.
porque es una facultad, pues que todos los espíritus somos facultados, porque somos hijos del Creador. Pero que en realidad, como tenemos que purificar una materia, ¿sí? Nos encerramos en los cuerpos y según los grados de los mundos. Porque es que nosotros, yo he analizado y lo dije en otro video, nosotros los primitivos que pertenecemos a este planeta Tierra somos espíritus jóvenes, porque hasta hace un siglo fuimos juzgados. Entonces, en los tiempos anteriores, en los mundos anteriores donde vivimos, empezamos un ciclo de vida como seres humanos, porque empezamos a hacer nuestras materias para poder encarnar. Aprendimos eso y estamos en ese proceso todavía. El proceso es un proceso eterno, porque siempre tendremos que tomar materia en los mundos a donde vayamos a habitar. Entonces, eso nosotros todavía, como no nos hemos graduado de maestros, estamos en un colegio terminando el bachillerato. Entonces, cuando ya entremos a la universidad, ya vamos a tener todo esto en nuestro propio yo, en nuestra alma, ¿sí? Porque vamos estudiando, vamos analizando, vamos comprendiendo y vamos desarrollando esa potencia que tenemos, ¿sí? Cuando el espíritu viene ya a desarrollar parte de esa potencia, es cuando es ya medium, ¿sí? Y tiene que hacerlo, arreglar su cuerpo, tomar esencias del éter para hacer su microhombre e insertar allí todas estas facultades para que se le vayan desarrollando al tiempo que la ley lo permite. Entonces, vuelvo a decir, por eso es que el maestro juez dice que el medium no se hace, nace. Entonces, muchos hermanos tratan de desarrollar las facultades, ¿sí? de estudiar las mediunidades y desarrollar las facultades. Pero lógicamente que si no vino a ser medium, no va a poder desarrollar con toda su experiencia lo que él quiere. Tenemos que ser pacientes, ¿sí? Y esperar a que sea la oportunidad, que sea la existencia precisa en la cual vamos a desarrollar nuestras facultades. Es más, yo he llegado a pensar, digamos, un espíritu tiene facultades, ¿cierto? Y llega a otra existencia, a una encarnación donde le quedan archivadas las facultades ahí ocultas porque va a ser una encarnación distinta a las que había hecho, ¿sí? Pienso yo eso, porque resulta que cuántas veces es decir, es que la materia es bastante pesada. En los mundos bajos como estábamos nosotros, porque ahora pues ya el mundo progresó, pero es realmente, y todavía, porque pues no ha habido la evolución del mundo como se espera para que se purifique todo, ¿sí? Entonces, todas estas cosas afectan al espíritu, verdaderamente, porque pues la materia, porque el mundo está en un grado no del todo apto. Porque fijémonos, amados hermanos, que cuántos atropellos existen acá en este planeta para un hermano que desarrolla facultades. Uno le tienen odio, de envidia, lo calumnian, lo tratan de loco, lo tachan de loco, lo llevan al médico, lo encierran en un manicomio,
Y eso es fatal. Realmente nosotros vivimos en un mundo fatal, por eso dicen varios maestros que el planeta Tierra es el infierno. Estamos viviendo en una olla hirviendo aquí de todo. Entonces, hasta que el planeta no cambie realmente, las cosas no se van a dar bien. Y los hermanos, los medium, los hermanos que han sido medium en esta época, han tenido que luchar mucho para no, es decir, para estar con la ley, para no dejarse envolver de la detracción, han tenido que luchar mucho. Porque la ignorancia es lo que más daño hace. Y la sobrepotencia de los espíritus que se creen que son más que la ley. Todo eso hace daño. Pero bueno, al fin y al cabo, estamos viviendo el reinado del espíritu. Entonces, ya se acabaron los tiempos. Los tiempos están vencidos porque ya eso desde que lo anunciaron, y ya después del juicio ya todo estaba consumado. Solo falta la renovación es decir, el parto de la tierra para producirse la segunda luna. Eso es lo que estamos esperando. Y yo de mi parte, verdaderamente, aquí hubo un temblor en estos días, no me acuerdo si fue el miércoles o el jueves. Fue bastante duro. Y bueno, yo me concentré, pero no pedí que parara el temblor. No, mi conciencia me decía, y no me dio miedo, mi conciencia como que me decía que, pues, si era el último momento que estábamos viviendo, bendita la ley. Porque es que todo esto, si nuestra santa ley de amor no actúa, no va a haber cambio. El hombre es terco y testarudo. Mejor dicho, los espíritus ya sabemos que somos recalcitrantes de este planeta. Y eso es bastante fuerte. Bueno, amados hermanos, ahora vamos al capítulo 3 de la página 79 del libro de los medios. Entonces vamos a estudiar aquí manifestaciones inteligentes. ¿Sí? Bueno, el título da para estudiar bastante. Manifestaciones inteligentes. Entonces yo me hago una pregunta. ¿Será que un espíritu no es inteligente? ¿Sí? ¿No puede adoptar un espíritu que sea inteligente? Entonces yo me contesto esa misma pregunta. ¿Sí? Pues todos los espíritus somos inteligentes. ¿Sí? Pero hay unos traviesos que son los que nuestro padre Abraham llama los negros de Olín. Ellos también se manifiestan, pero para hacer el mal. ¿Sí? Es decir, uno tiene que de pronto analizar las cosas porque todo es alrededor de nosotros mismos, porque somos espíritus. Tenemos que rodearnos de nuestro propio yo, diría yo, y de nuestro propio yo, porque todos estamos en un entorno que debemos aprender de que el libre albedrío se dio únicamente para hacer el bien. ¿Sí?
pero que los hermanos negros de Hollín lo tomaron para hacer el mal. De ahí salió la Inquisición, salió el celibato y salió todas las guerras, todas las cosas sucias que han hecho las religiones. Hasta lo más sucio en este momento es que se hacen millonarios y se bañan con la sangre de Cristo, porque así está estipulado en esas religiones, y no les da ni pío de pensar qué es esto, por qué hay que pedir eso, por qué hay que pedirlo o no pedirlo. Son cosas negativas. Ahí está toda la acción de los negros de Hollín, y por eso será este título, Manifestaciones Inteligentes, porque son todos espíritus de luz. Es la inteligencia en el bien. Bueno, en lo que acabamos de ver, nada revela seguramente la intervención de una potencia oculta. Y estos efectos podrían explicarse perfectamente por la acción de una corriente magnética o eléctrica, a lo que de un fluido cualquiera. Tal fue en verdad la primera solución dada a estos fenómenos, y que podía con razón pensar por muy lógica y hubiera revelado sin duda si otros no hubiesen venido a demostrar su insuficiencia. Estos hechos son las pruebas de inteligencia de lo que ellos han dado, pues como todo efecto inteligente, es evidente que aún admitiendo que la electricidad o cualquier otro fluido juegue en ello algún papel, se mezcla alguna otra causa. ¿Qué causa es esta? ¿Qué inteligencia? Las continuas observaciones nos la hicieron conocer. Para que una manifestación sea inteligente, no es necesario que sea elocuente ni de genio privilegiado o sabio. Hasta que pruebe un acto libre y voluntario expresando una intención o respondiendo a un pensamiento. Cuando se ve una veleta agitada por el viento, se tiene la seguridad de que solo obedece a un impulso mecánico, pero sí se reconocen en sus movimientos señales intencionales si gira de derecha a izquierda. Pronto o con lentitud, obedeciendo a una voluntad, nos vemos obligados a admitir no que la veleta sea inteligente, sino que obedece a una inteligencia. Esto mismo sucede respecto a la mesa. O sea que, digamos, yo tomo una cometa y la lanzo al aire, ¿sí?
lógicamente que el aire le da movimiento a esa cometa. Pero si aquí hay la acción de un espíritu, hace que la cometa se mueva en dirección a como el espíritu quiere. Eso es lo que yo entiendo aquí, ¿sí? Porque todo depende, todo en el universo es espíritu. El viento es espíritu. Y si hay otro espíritu que lo conduce, ¿sí? Puede darle un movimiento a esa cometa y dar un buen espectáculo, digámoslo así, con esa cometa. Nosotros tenemos muchas cosas las cuales no podemos entender, ¿sí? Las cosas. Y para eso, es decir, el estudio de la metafísica es muy hermoso porque podemos entender muchas cosas. Y valga la pena decir que realmente todo está movido por los espíritus, porque nosotros somos la acción del universo. Actuamos de una o de otra forma. Eso es lo que yo entiendo, ¿sí? Para poder estudiar esta parte y analizarla, porque realmente todo se ha de llevar a un estudio y cada hermano con su inteligencia, con su capacidad de pensamiento, puede analizar y llegar a un término de poder discernir si lo que él está pensando es así o no. Y como se estudian en grupo, yo aquí no tengo la facilidad de estudiar en grupo. No sé, bueno, porque realmente, pues aquí no, en Girardot no he sabido de un grupo donde yo pueda ir. Y realmente yo, pues como en los grupos se conocen muchas cosas por el estudio, porque el uno dice una cosa, el otro dice otra, y se llega a un buen discernimiento, a un buen estudio de lo que se está estudiando. Bueno, pues aquí vamos entonces. Cuando se ve una ya había leído eso, pero lo quiero volver a leer. Cuando se ve una veleta agitada por el viento, se tiene la seguridad de que solo obedece a un impulso mecánico. El impulso mecánico es el que le da el aire, el viento común y corriente. Pero si se reconocen en sus movimientos señales intencionales, si gira de derecha a izquierda, pronto o con lentitud, obedeciendo a una voluntad, nos veremos obligados a admitir no que la veleta sea inteligente, sino que obedece a una inteligencia. Esto mismo sucede respecto a la mesa, ¿sí? Así como los espíritus hacen mover o hicieron en aquella época mover y levantar una mesa, hacerla girar, hacerla caer, ¿sí? Fue una inteligencia, un espíritu o espíritus, ¿sí? Que se concentran en hacer esto o aquello, porque la unión de pensamiento da para esas cosas. Entonces, así como esas mesas se movieron por la facultad de los espíritus, asimismo pueden enviar una cometa, ¿sí? A moverla a su voluntad.
y muchas cosas. Pueden trasladar un cuadro de un sitio a otro. Pueden traer un cuadro de otra nación al grupo a donde se está estudiando, un medio con facultades. Entonces, todas esas cosas nosotros las vamos estudiando, las vamos comprendiendo, porque la ley de mediunidades nos explica claramente todas las facultades del espíritu, o todas no, las que se conocen hasta ahora, pero hemos llegado a entender y comprender que a través de un medio se conocen muchas cosas, ¿sí? Porque es que el universo es inmenso y en el universo todo es diferente en todos los mundos. Entonces tenemos muchas cosas que aprender y mucho que estudiar para poder comprender las cosas. Y bueno, aquí seguimos entonces con la lectura. Hemos visto moverse la mesa, levantarse y dar golpes bajo la influencia de uno o muchos medios. El primer efecto inteligente que se notó fue el ver que estos movimientos obedecen a un mandato. Y sin mudar de sitio, la mesa se levantaba alternativamente sobre el pie designado, después volviendo a caer. Daba un número determinado de golpes correspondiendo a una pregunta. Otras veces la mesa sin el contacto de nadie se paseaba sola por la habitación, yendo de derecha a izquierda, adelante o atrás, ejecutando diversos movimientos según la orden de los asistentes. Es evidente que, alejando toda suposición de fraude, admitimos la completa lealtad de los asistentes, atestiguada por su honradez y su perfecto desinterés. Más tarde hablaremos de las supercherías contra las cuales es prudente estar preparado. Entonces vea que aquí ya los hermanos, por lo que acabo de decir ahora ratico, que la unión de pensamiento da para mucho. En realidad, pues ya los hermanos que estaban en la sesión unían sus pensamientos y se pusieron de acuerdo a cómo iban a mover la mesa, hacia adelante, hacia atrás, ¿sí? De derecha a izquierda. Todo eso son cosas que se hacen para comprobar, porque es que los estudiantes debemos de comprobar las cosas, ¿sí? Pero que realmente, pues, aquí nos deja bien detallado el maestro Alan las cosas como sucedieron en la antigüedad. Por medio de los golpes y sobre todo por los golpes íntimos de que acabamos de hablar, se obtienen efectos aún más inteligentes, como la imitación de los diversos redobles de tambor.
juegos de fila o pelotón, cañonazos como en un simulacro de guerra, al rechinar de la sierra, los golpes del martillo, la cadencia de diferentes sonidos musicales, etc. Esto fue como se comprende un vasto campo abierto a la exploración. Se dijo que, puesto que había allí una inteligencia oculta, podía responder a las preguntas y respondió en efecto por un sí o por un no, mediante un número de golpes de convención. Estas respuestas fueron muy insignificantes, así es que se tuvo la idea de hacer que se designaran las letras del alfabeto y componer de este modo palabras y frases. Vea todo lo que tuvieron que hacer para poder comprobar las cosas. Estos hechos repetidos voluntariamente por millares de personas y en todos los países no podían dejar duda sobre la naturaleza inteligente de las manifestaciones. Entonces fue cuando surgió un nuevo sistema según la cual esta inteligencia debía ser la del medium, la del interrogador o la de los mismos asistentes. La dificultad estaba en explicar cómo esta inteligencia podía reflejarse en la mesa e interponerse por los golpes, desde que se averiguó que todos estos golpes no los daba el medium, debía producirlos, pues el pensamiento. Luego, el pensamiento dando golpes era un fenómeno aún más prodigioso que todos aquellos que se habían visto. El pensamiento es fuerte. El pensamiento es una de las cosas, lástima que a nosotros aquí en Sudamérica no nos hubiesen enseñado todas estas maravillas. Desde niños nos debían de enseñar, ¿sí? Los pensamientos, las palabras, ¿sí? Las debemos de cuidar, porque es energía. Nuestro pensamiento es energía, nuestras palabras son energía, porque nosotros somos espíritus y a través de estos cuerpos que tenemos usamos nuestra inteligencia, nuestra energía para poder expresar lo que hacemos, lo que sentimos, todo eso. Pero desafortunadamente lo único que nos enseñaron fue lo que nos sirvió, religión. Porque ellos habían visto esto. La experiencia no tardó en demostrar lo inadmisible de esta opinión. El efecto, las respuestas eran muy a menudo diametralmente opuestas al pensamiento de los asistentes. Fuera del alcance intelectual
del medium y en idiomas que no conocía o relataba hechos ignorantes de todos. Estos ejemplos son tan numerosos que es casi imposible que el que se haya ocupado algo de comunicaciones espirituales no lo haya visto diferentes veces. Solo citaremos uno que se nos ha referido por un testigo ocular. A bordo de un buque de la Marina Imperial Francesa de Estación de los Mares de China, toda la tripulación, desde los marineros hasta el Estado Mayor, se ocupaba en hacer hablar a las mesas. Se tuvo la idea de evocar al espíritu de un teniente de ese mismo buque, muerto hacía 2 años. Vino y después de diversas comunicaciones que llenaron a todos de asombro, dijo lo siguiente, por medio de golpes. Les suplico encarecidamente que paguen al capitán la suma indicada de la cantidad que le debo y que siento no haberle podido reembolsar antes de mi muerte. Nadie conocía el hecho. El mismo capitán había olvidado este crédito, por cierto, muy insignificante, pero examinando sus cuentas encontró el asiento de la deuda del teniente, y cuya cantidad era exactamente la indicada. Digamos de qué pensamiento provenía el reflejo de esta indicación. Lógicamente, él se comunicó y dijo lo que tenía que decir, ¿sí? Ahí hubo una comprobación, ¿sí? De que el espíritu del oficial se comunicó y les dijo que tenía una deuda y que la cancelaron. Esa fue una manifestación muy linda porque pudieron comprobar los hechos. Eso es algo muy hermoso, amados hermanos. Yo realmente, para mí, la doctrina del espiritismo es lo más lindo. Lógicamente que yo no entiendo todavía muchas cosas, porque pues yo soy un estudiante como todos y los más adelantados, que son los hermanos que tienen facultades, ¿sí? Entonces, pues yo realmente ni miras, pero de todas maneras yo le doy gracias a la ley, a mi guía y protector que me indicaron este camino, ¿sí? Aunque yo conocí el estudio ya siendo una mujer adulta, ya estaba en el año 92, ¿sí? Entonces ya era pues bastante mayor porque tenía como que 48 años. Entonces, de tal manera pues que yo los dejo con esta nota. Un fuerte abrazo, amados hermanos, y me encanta haber estado con ustedes. Y seguiremos en esta lucha estudiando, escudriñando toda esta doctrina que nos deja el maestro Kardec y la que nos deja el maestro Joaquín Trincado, porque es una sola. Lógicamente que el espiritismo es uno solo, pero como es tan extenso, entonces imagínense. Entonces, bueno, ahí vamos a la par, amados hermanos, estudiando y tratando de comprender todas estas maravillas. Y bueno, hermanos, les deseo muchísimas felicidades y que terminen teniendo una buena tarde por nuestra amada Pascua, sí, la Pascua Grande que termina hoy.
Muchísimas felicidades, amados hermanos, y mucho estudio para ver si podemos aprender un poquito más. Felicidades.